Hola amigos y amigas, bienvenidos a Biologando. El día de hoy tenemos la participación del biólogo Mirbel Epiquín. Mirbel es biólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene una maestría en política social también de la misma Universidad Mayor de San Marcos, diploma como el de bioestadística, que lo ha obtenido en la institución CATIE de Costa Rica, alta gerencia en la Escuela Nacional de Administración Pública, especializaciones, y también él ha sido, digamos, director general de gestión forestal y fauna silvestre de CERFOR, jefe de la gestión ambiental de CEDAPAL y actualmente director ejecutivo, director de gestión de recursos naturales, riesgos y cambio climático en agrorural. ¿Sí? Por supuesto, docente investigador de varios temas. Muy bien, bienvenido Mirbel a nuestro programa. ¿Cómo estás? Hola Sandro, muchas gracias por la invitación. Bueno, mira, en las últimas semanas ya, luego de acá, ha ido transcurriendo, digamos, la pandemia del COVID-19, han ido surgiendo diversos tipos de opiniones, diversos tipos de análisis respecto a cómo va la pandemia. Como conversaba con un anterior entrevistado, muy ligado siempre al tema de la estadística sobre, ¿no?, gente infectada, sobre gente muerta, pero muy poca información o quizás muy poca relevancia más bien en la evolución misma del virus, ¿no? Y en las pandemias mismas del virus en sí. Y noto que tú has hecho un análisis biológico digamos, de lo que sería una epidemia, en este caso una pandemia. Entonces te pediría un poco que compartas con nosotros esta idea que tú tienes respecto a este tema. Bueno, mira, primero yo tengo que aclarar de que yo no soy pues un especialista en epidemiología, ¿no? No, tampoco soy un virólogo, yo soy biólogo obviamente, con conocimientos básicos de ecología, de poblaciones, y lo que tenemos que entender ahí es que la base del actuar clínico, ¿no?, de la medicina, en este caso, pues, orientada a epidemias, infecciones, es la ecología. Entonces, cualquier, creo yo, biólogo que ha llevado cursos de este tipo en la universidad, fácilmente podría describir y podría entender cuáles son los patrones y la base ecológica de las epidemias. Y eso es lo que un poco he querido mostrar con este breve análisis, como tú dices, este breve artículo. Y también porque si comenzamos a revisar lo que se ha ido produciendo en estos meses con respecto a esta pandemia, todo está referido pues a los efectos económicos, políticos, sociales de la epidemia, pero yo creo que casi nadie, o creo que nadie ha hecho un análisis de la naturaleza de las epidemias, ¿no? En ese sentido, me vi de alguna manera como biólogo obligado a responder algunas preguntas que la gente se hace. O sea, ¿es normal las infecciones? ¿Cuán normal son las epidemias en el planeta? Creo que todo el mundo se está preguntando. ¿Hasta dónde vamos a seguir con este tema? ¿Se acabará en algún momento? ¿Cuáles son esos patrones que encontramos en la naturaleza con respecto a las epidemias? Entonces son cosas que uno tendría, creo yo, que ir respondiendo, ¿no? Y bueno, se trata de eso, porque al final todo lo que los médicos o todo lo que los medios salen a decirnos, como por ejemplo el R, ¿no?, tan famoso índice R, que es este número de reproducción básica, reproductivo, o también número reproductivo básico, que es el concepto, digamos, más rápido, deriva también de una propuesta de un ecólogo, ¿no? Lotka planteó hace unos años ese número que define cuán rápido está creciendo una epidemia. Entonces te das cuenta de que digamos que la base científica con respecto a estos temas proviene de la biología. Entonces ahí los biólogos tenemos una gran tarea, y es algo que tampoco hemos estado viendo en este proceso,
porque la ciencia, que de alguna manera es el pilar para que después la medicina actúe, no ha estado representada en ninguna parte, creo yo, ¿no? Al menos mediáticamente, o al menos, no te pregunto a ti que de alguna manera también conoces este tema en política, pues, ningún lado, en ninguno de estos comandos COVID, y veo yo o he visto a especialistas en temas de ecología de poblaciones, por ejemplo, ¿no? Diseñando, elaborando algunos modelos para que después los médicos puedan definir cuál es la estrategia clínica, por ejemplo. Entonces, ahí hay un vacío que tenemos que llenar. No, Y bueno, bueno, de eso se trata, pero entonces eso ha sido el esfuerzo, ¿no? justo, pero hay un paréntesis. Justamente, yo sé que hay una comisión consultiva, pero que es la que tiene puro médicos, que es la de primera línea, y tienen una segunda donde han invitado a varios especialistas, incluidos algunos biólogos, a solicitud, pero que es la que menos se reúne y a la que menos consulta. Y la otra es la que efectivamente, inclusive ahí sí tienen un estadístico, ¿no? Así O es, sea, así pero es. no hay un biólogo, efectivamente, y mejor si fuera uno experto en este tema ecológicos que tienen un manejo sobre estos modelos. ¿Está bien? Sí, y que lo hay. Mira, a mí me sorprende mucho, por ejemplo, tenemos colegas biólogos especializados en esta materia, temas de epidemias, ¿no? Infecciones de este tipo, que no están de alguna manera invitados, ¿no? No conozco quiénes son los biólogos especialistas que tú mencionas, pero al menos conozco de algunos muy buenos especialistas que no están convocados, ¿no? a colaborar en este proceso. Está bien, puede haber, por ejemplo, buenos estadísticos, pero los estadísticos, con el respeto que se merecen, manejan datos, pero no te manejan la teoría, ¿no? No te manejan la ciencia como tal. O sea, pueden ver números, pero después tienen que recurrir a un epidemiólogo, a un ecólogo, preguntar, oye, ¿qué significa esto? Entonces, tiene que ser un análisis multidisciplinario. O sea, por ahí, ojalá las cosas puedan mejorar en adelante. Sabemos que va a haber varias olas de la infección durante este año y por ahí puede colaborar o invitar a los especialistas. Y sí, creo que es necesario aclarar cómo funciona, cómo son los patrones, cómo es el comportamiento natural de cualquier epidemia, ¿no? Y ahí hay que distinguir dos cosas, como en el artículo hablábamos, ¿no? Por un lado está la infección de estos agentes patógenos, llámese bacterias, virus, hongos, ¿ya? Que se instalan, que invaden un individuo, llámese cualquier planta, animal, en este caso un ser humano, y obviamente lo usan como ves. Esto a diferencia del parasitismo, como decíamos en el artículo, que necesita que ese individuo, llámese ser humano, pueda estar vivo. Eso no lo va a matar, ¿no? Porque es como una especie pues, de necesidad que tienen que mantener vivo para que pueda vivir. Entonces, son dos cosas distintas y en el caso, por lo tanto, de las infecciones ya de este tipo, eh, que van a llevar hacia el desarrollo de una epidemia, hay que tener en cuenta de que siempre va a haber muertes. O sea, y eso quizás choca, ¿no? con nuestros valores morales, hay un tema ahí ético que tenemos que analizar, pero lamentablemente en cualquier población de la vida silvestre siempre hay decesos en un proceso de este tipo, en un proceso de epidemia, ¿no? La diferencia con nosotros, con nuestra especie, es que nosotros tenemos cierta tecnología que puede disminuir el número de decesos, ¿no? Entonces, y aquí lo que tenemos que entender, pues, es que los esfuerzos que han venido dándose a nivel de todo el mundo por parte de los gobiernos no ha sido evitar las muertes, ¿no? Como muchos creemos, sino disminuir la cantidad de casos. Y el problema aquí ha sido que, como todos lo sabemos también, que los sistemas de salud, ya, en el tema de una pandemia, han sido los sistemas de salud.
Hoy día justo leía un artículo que salió en Gestión, creo, ¿no? En donde están ya haciendo estas comparaciones de muertes entre estos 2 meses, abril y mayo, versus el año 2018 y 2019, todo el año, ¿no? Lo que se está viendo es de que tenemos la misma cantidad de muertes entre abril y mayo, ¿no? Con los 12 meses del 2018 y los 2 meses del 2019, ¿no? Entonces, es un dato estadísticamente interesante, entre comillas, porque al parecer estaríamos superando pues, los 17.000 decesos o muertes a nivel de todo el país. Entonces, es una cosa escalofriante, pero ese tipo, por ejemplo, de información sí te lo podrían responder especialistas en ecología de poblaciones, que podrían haber estado modelando cómo está funcionando esta infección y te podrían dar algunos datos que nos permite a nosotros desde ya la parte, digamos, política, los que están tomando decisiones, a tomar mejores decisiones, por ejemplo, ¿no? Eso. Ahora, han surgido diversos tipos de opiniones, muchas con algún sustento científico, en materia de que el virus va mutando, ¿no? No es un virus que se mantiene exactamente como tal, ya hay algunos reportes en que aparece en varios lugares, en varios países, Italia, Estados Unidos, Centroamérica, donde han mirado, digamos, las estructuras del virus y han encontrado ciertas diferencias. No lo hace otro virus, pero sí. Entonces, y algunos están hablando en la posibilidad, en Italia, por ejemplo, hay un virólogo que ha salido a decir de que en Italia ellos prácticamente estarían llegando a la inmunidad de rebaño, ¿no? Es decir, donde el virus finalmente, como todo proceso, se va adaptando, va mutando y termina siendo menos virulento y al final, digamos, se convierte como en parte de la situación. Claro, que es el patrón que se presenta en cualquier tipo de epidemia. O sea, el patrón empieza con que todos somos susceptibles ante este nuevo patógeno, todos, o sea, el 100% de la población son susceptibles, ¿no? Es un modelo que también se muestra en el artículo. Entonces, partes desde el supuesto de que el 100% de la población son susceptibles y por lo tanto pueden infectarse. Y a medida que la infección cruza cierto umbral, ¿ya? Y esa es la gran preocupación de los médicos. Ahí viene el tema del R, ¿no? El R te va midiendo cuando cruzas ese umbral. Una vez que cruzas ese umbral, ¿ya? De alguna manera se te van las manos, ¿no? El control el tema médico ya se te van de las manos y comienza la infección a acelerarse. Entonces, pero para la ecología lo importante es que con el pasar del tiempo, ¿no? Esa cantidad de individuos susceptibles va disminuyendo, porque como todos se van contagiando, con el transcurrir del tiempo todos se van contagiando, entonces la cantidad de individuos susceptibles va disminuyendo y en algún momento hay una cierta cantidad, una cierta proporción de individuos susceptibles a infección, ¿ya? Que ya no se infectan, porque ya no están en contacto, como todos se adquirieron inmunidad, ¿no? Todos su cuerpo desarrolló la defensa del caso, ¿ya? Ya no están, entonces estos individuos susceptibles ya no están en contacto con alguien que puede estar infectado, ¿no? Y por eso es que se habla del famoso 70%, o sea, se dice que si una población se infecta en 70%, ¿ya? Esa curva que nos muestran siempre comienza a decaer. Claro, comienza a decaer porque esa 70% de la población está inmunizada y difícil que el otro 30% adquiera después la infección, porque no va a estar en contacto con otros infectados, ¿no? Entonces, en ecología de poblaciones, más bien la curva parte, como lo mostré en el artículo, parte del otro lado, ¿no? Del 100% de infectados, y lo que se espera es que la curva disminuya hacia el otro lado, ¿no? Disminuya en que todos se pueden infectar, ¿no? Y ese es el gran mensaje que hay que dar, ¿no? De tal vez de tranquilidad a los que no están familiarizados con estos temas de ecología, los amigos, la familia, ¿no? Porque muchos se han refugiado en su casa creyendo que nunca se van a infectar, ¿no?
y eso, como le decía a un amigo, tú tienes que ser recontrasuertudo para que no te infectes, ¿no? Porque sí o sí te vas a infectar en cualquier momento. O sea, en las próximas semanas vamos a empezar a salir a trabajar, por las necesidades. Hoy en día estamos viendo ya la cantidad de gente en la calle, y nos vamos a infectar. O sea, nos vamos a infectar. ¿Ya? Y lo que tenemos más bien que esperar es que se infecte la gran mayoría de gente, ¿no? Suena duro, pero ecológicamente es importante que la gran mayoría de gente se infecte para que podamos desarrollar una inmunidad, esta famosa inmunidad del rebaño que dicen, ¿no? Y de esa manera, entonces, ya podamos convivir con el virus, porque si seguimos siendo refugiados, aislándonos, ¿no? Lo que estamos haciendo es, de alguna manera, contener ese huaico que se ha formado ya, ¿no? Es como, siempre ponía yo como un ejemplo, como una alegoría, es como un huaico, ¿ya? Y que nosotros le estamos tratando de tapar con sus saquitos de arena, con las piedrecitas, pero el huaico está ahí, se está filtrando. Entonces, en algún momento, con algún descuido, viene con todo y arrasa, ¿no? Entonces, es mejor que arrase todo para después poder construir. Así funciona, eso es un tema de flujo de energía incluso, ¿no? Ahora, claro, ahora Sí. me queda claro también de que la gran preocupación es que si tú no haces una cuarentena como se ha hecho en varios países, la situación de los sistemas de salud, que para varios, la evaluación que teníamos acá es que era pésima, ¿no? Iba realmente a generar problemas muy serios, porque para empezar era un nuevo virus, una nueva enfermedad, no se conocía, digamos, cómo evolucionaba dentro del cuerpo y todos los problemas que traía consigo mismo, ¿no? O sea, la información que tenemos hoy es totalmente diferente a la que tuvimos al principio. Por lo tanto, los tratamientos, ¿cierto?, que en aquella época, en marzo, se tenían, no son los que ahora, después de probar, se ha ido encontrando algunos que son más efectivos, ¿cierto? Y claro, entonces, Ensayo-error, ¿no? claro, o sea, de mi punto de vista, lo que han visto es, bueno, tratemos de que esto avance a un ritmo menor, de todas maneras Exacto. va a colapsar, Es. pero cuando llegue al punto máximo, que es el que tú estás hablando, y comience a decaer, bueno, tendremos mayor capacidad probablemente de respuesta. Y claro, felizmente han aparecido algunos tratamientos que, si los das oportunamente, en la fase 1, en la fase 2, difícilmente, salvo que tengas algo ya muy complicado, difícilmente vas a llegar a una UCI, ¿no? Como es el caso de la ivermectina, que resulta que ahora está funcionando, o otras que han perdido su posibilidad de ser efectivo, que es por lo menos la clorohidroquina y una de estas sustancias que se estuvieron aplicando, ¿no? Y en general, me parece que efectivamente a la gente no le han dado esta información. Le han dado la información, cuántos infectados, cuántos muertos, y todo esto el mundo está, uy, ¿cuándo? Exacto. Pero no nos han contado la historia de la evolución misma del virus y que no todos los virus tiran para arriba y se bajan a todo el mundo, sino que es, mirándolo ecológicamente, tiene pues un pico en donde cae porque tiene que adaptarse, porque ningún virus es suicida, ¿cierto? O sea, no va a exterminar la especie que él está de huésped porque quiere seguir viviendo, quiere seguir siendo viable, ¿no? Así que me parece que por Claro, ahí... necesitas de nuevos individuos sanos para poder replicarte, ¿no? O sea, no tienes que destruir a todo. Exactamente, exactamente. Claro, como tú dices, la información es limitada, sesgada, es una parte, o sea, nos cuentan todos los días una parte de la historia, y es la parte de la historia que más miedo da, ¿no? Porque, claro, salen los medios de comunicación y te dicen tantos muertos, entonces la gente pues está ya psicoseada de tanta información de muertes que cree que cuando el virus te llega, te muere, ¿no? Y lo que sabemos, por ejemplo, es de que en realidad, por ejemplo, los más afectados son las personas mayores de 65, 70 años con ciertas dolencias o enfermedades preexistentes, más que las mujeres, y las mujeres más que los niños y más que las niñas. O sea, ya hay un patrón, ¿no? Hay casos, yo conozco de niños y niñas y mujeres que ni siquiera se han dado cuenta que tenían la enfermedad. O sea, se han ido por si acaso, por si acaso, ¿no? Hacerse la prueba y ya estaban infectadas. Y
tipo de fiebre, entonces ese tipo de información, por ejemplo, no sé. Entonces, como tú dices, pues han dado en otro tipo de COVID también, y eso también hay información, o sea, no es el único coronavirus que se ha descubierto, ¿no? Hay otros coronavirus que son mucho más perjudiciales, o sea, tienen tasas de letalidad más altas que esta. Esta es, digamos, suave, ¿no? Suave con la cantidad la proporción de letalidad que tiene, ¿no? Ahora, también es interesante mirar cómo así, por ejemplo, el mercado de frutas, cuando fueron y a los mercados en general y paraderos donde han ido a pasar la prueba rápida, bueno, se ha encontrado pues casi, ¿no? 50, 60, 70% de gente que ya tenía la infección, ¿no? Pero bueno, la prueba rápida lo que estaba Así diciendo es es. que habían tenido la infección, o sea, aparecían los Que anticuerpos. claro, lo más probable es que ya estén sanos, pero como Sí, tienen claro. ahí el anticuerpo, pues la prueba te va a decir que sí, pues, ¿no? Sí, claro, la gente Claro. estaba operando, estaba de lo más tranquila, Sí, ¿no? sí. Obvio, ¿no? A ver, le tomaron, pero usted ya, ya tuvo, o sea, es Así es. decir, si no, imagínate, yo creo que con esa cantidad de gente, y así lo extrapolas a toda la ciudadanía, deberíamos tener recontra colapsados los hospitales, y no es así. Sí, Están, sí, por sí. supuesto, en problemas, pero, Sí, ¿no? más bien ahora lo que hace varios días está pasando es de que parece que hay una cierta estabilidad, ¿no? En la demanda de camas en los hospitales. Eso te dice algo, ¿ah? Eso te Mm. dice de que ya hay una muy buena cantidad de la población que está ya, Muy bien. que ya se sanó, ¿no? Que ya sin nada de sanando la enfermedad en su casa, ¿no? Claro, con sus ensayo de error en temas de medicina que es criticable, pero están en su casa. Eh, de miedo también de salir a un hospital. Conozco casos en donde me han llamado familia, ¿no? Que me dice, oye, yo prefiero quedarme en mi casa a ir a morir en un hospital. Claro, con todo lo que te muestran también en la televisión, en los medios, pues, es la mejor decisión. Claro. Bueno, muy bien. Sí, pues, y una lástima, hemos tenido varios casos de colegas que se han infectado. Varios han salido, otros lamentablemente no, y algunos están todavía en peligro. Yo ruego a Dios que recuperen pronto su salud, así que ojalá lo más antes posible, ¿no? Sí, pero ¿sabes? Ahí, por ejemplo, hay un tema, no hay que actuar siempre, creo yo, en base a la información técnica, científica que hay, ¿no? Porque como tú dices, hay muchos que han tomado información de lo que se filtra en los medios, etcétera, que se difunde en los medios, por ejemplo, de medicina, que podría estar funcionando y se han automedicado. Y, y yo creo que si hubiese un análisis concienzudo de qué es lo de las causas de muchas muertes, están referidas también a eso, ¿no? A que se están medicando y después mueren por otra cosa, ¿no? Intoxicación, qué sé yo. Sí, bueno, Entonces, eso. pero maestro, digamos, la gente es bien pragmática, porque toda la información que te dice, si tú no tomas una u otra cosa, te puede morir, todo el mundo está alarmado, entonces a la hora que te sientes muy mal, Exacto. de lo que hay, ¿no? Ya, yo creo que ahí sí hay que acelerar protocolos, hay que identificar, hay cosas que están funcionando de una vez, están funcionando. No, está bien, está bien. Pero sobre todo, como conversábamos al principio, la información clara, o sea, la naturaleza de las infecciones, cómo se comportan, lo que debemos informar es lo normal de esta situación, ¿no? Lo normal, y después viene, pues, por ejemplo, todos los protocolos clínicos, médicos, para que puedan tener cuidado, ¿no? Y no alarmar a la gente con otro tipo de información de miedo. Eso creo que es importante actuar así de manera integral. No, de acuerdo, por eso a mí me parece muy bien que ahora hayan tomado la decisión, aunque tardía, pero que el primer nivel, en las postas ya empiecen a operar, hay un médico con protocolo, con medicinas y todo, o sea, Así es. ya, entonces ahí lo que estás haciendo es que a la gente apenas tiene, ya la medica el propio médico, ahí está, y entonces es mucho mejor el manejo que todo el mundo esté haciendo cola en el hospital Sí, sí, y sí, sí. lamentablemente. Yo creo que eso ha sido una buena. Muy bien, Mirmer.
te agradezco mucho. Esta es otra mirada bastante interesante respecto a la pandemia, que creo que nos vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de que los equipos multidisciplinarios sean los que operen y asesoren a las decisiones políticas. Y los biólogos en ese sentido tenemos expertos, especialistas que pueden dar muy buena talla para ese tipo de asesoramiento. Así que ahí está en la agenda, insistiremos pues en que eso suceda, porque esto no va a terminar ahorita, y ojalá puedan escuchar esta otra manera de mirar la pandemia y pueda ayudar a manejar mejor las políticas que estamos sobre este asunto. Perfecto. Muy bien, te agradezco. Gracias. Esta... Sí, Sandro. Y bueno, amigos, le decimos a todos ustedes, como siempre, que Mirbel y yo nos quedamos en casa. Hasta el próximo programa.